¿Qué tal? Videotutorial número 13 del curso de XHTML, en el que seguimos viendo cómo diseñar páginas web mediante el uso de tablas. Vamos a dedicar este videotutorial a ver cómo llevar a cabo un diseño utilizando los atributos callSpan y roundSpan, que nos permiten determinar qué cantidad de filas o qué cantidad de columnas ocupa una determinada celda de las que queremos. Eso permite, sin necesidad de tener que usar tablas anidadas, crear diseños complejos como es este, formado, similar al anterior, con alguna imagen más, pero que sigue una misma estructura y que utiliza también las tablas, aunque en este caso ya decía sin el uso de tablas anidadas, para poder crear el diseño. Para empezar, indicar que este es el sistema que utiliza Photoshop e Imagen Ready para cuando creamos una imagen para la web, poder determinar el código. Vamos de nuevo, como hicimos en el anterior videotutorial, crear el código desde cero, paso a paso, sobre todo para entender una vez más de forma clara el uso de callSpan y roundSpan, que son claves para este tipo de diseños. De nuevo, ya lo comentábamos también de pasada en el anterior videotutorial, hay que tener muy claro antes cuál es el diseño que queremos hacer, y en este caso hay que saber, para empezar, cuál va a ser el número máximo de filas y columnas que vamos a tener, y para poder saber posteriormente cuántas tienen que ocupar. Es cierto que esto, quererlo hacer, por decirlo de alguna manera, manualmente, puede ser extremadamente complicado, ya que tenemos que echar un montón de cuentas. Pero es muy importante entenderlo, porque repito que es el sistema que utiliza Photoshop e Imagen Ready, y por lo tanto, si una vez creado, que es lo lógico, con Photoshop o Imagen Ready, nuestra página web, nuestro diseño a partir de una imagen, queremos modificarla, queremos entenderla, queremos ver cuál es el código, tenemos que entender cómo está estructurado. Por lo tanto, vamos a ir haciéndolo desde un principio, eso sí, partiendo de que ya tenemos claro cuál es el diseño que queremos crear, y cuál es tanto el número de filas como de columnas, y el tamaño y colocación de cada una de las imágenes o los espacios para poner texto, y a partir de ahí pues el proceso de creación del código es bastante sencillo. Una vez hecho con código HTML, lo haremos a su vez con Imagen Ready para ver cómo llevar a cabo este mismo tipo de creación de forma, por decirlo de algún modo, también automatizada. Aquí tenemos el código completo, en el que, si observas, de nuevo dentro de una tabla que estructura todo el diseño, utilizamos exclusivamente las etiquetas TR y TD. Son las dos únicas etiquetas que vamos a utilizar en todo el código. Por tanto, en este caso no utilizamos tablas anidadas, y utilizamos los atributos roundSpan y callSpan para determinar el espacio concreto que queremos que ocupe cada una de las imágenes. Otra diferencia que tiene este código respecto al que creamos en el ejemplo anterior, que recuerda que también se adaptaba al sistema que utiliza el diseño en modo diseño de tablas de Dreamweaver. En este caso, si recuerdas, cuando queríamos que quedara encajar algunas imágenes que había alguna diferencia en cuanto al tamaño, utilizábamos una celda y le incluíamos un carácter especial not break space, indicándole el tamaño justo para que encajara respecto a la otra imagen. En este caso hace lo mismo, pero en vez de usar el carácter especial not break space, lo que hace Photoshop e Imagen Ready es utilizar una imagen que es en blanco. Si el fondo fuera de otro color, tendría que ser de ese color, al que llama siempre spacer GIF,
y en este caso simplemente es una imagen blanca, no tiene nada más que el color blanco, y después posteriormente lo crea una celda y le da el tamaño necesario para encajar los espacios. De nuevo es al fondo para encajar, en este caso es sobre todo en altura, ya que en ancho ya veremos ahora cómo en esta imagen incluye una barra en la parte superior y encaja el tamaño justo. Pero es importante también entenderlo, el uso de este spacer GIF, que es una imagen sin ningún tipo de contenido, solo un color de fondo que se tiene que adaptar al color de fondo que utilicemos en nuestra página, y posteriormente la utiliza para encajar esas diferencias en celdas respecto a distintas filas. Lo vemos aquí, más adelante en el código iremos viendo en distintos sitios cómo aparece, y en cada caso tendrá la altura que necesite para encajar con respecto a el conjunto de la tabla. Lo vemos cómo lo utiliza en las filas donde lo necesite. En este caso, de nuevo, en el código utilizamos sangrado para que quede clara la estructura, aunque es bastante más sencilla al utilizar tan solo dos etiquetas dentro de la tabla, el cuerpo en un principio, en el que de nuevo le damos un color de fondo y sin márgenes, y posteriormente la tabla base, que incluye todo el contenido, y posteriormente el contenido con tr y td como etiquetas. Por lo tanto, en cuanto a la estructura, no es complicado, y por lo tanto tampoco vamos a hacer la imagen como en la otra, que sí que podía ser más conveniente. Sin más, empezamos a crear el código. Vamos a ir un poco más rápido. Hay cosas que son lo mismo. Por ejemplo, ahora aquí en body pues ponemos, como ya vimos, el color y en los márgenes para que quede en 0. Y ahora recuerda, toda la estructura la vamos a organizar en torno a una tabla. Tabla que creamos. Vamos a poner también ya la etiqueta de cierre. Recuerda que escribiendo así directamente, pues no es nada raro, que a lo mejor pueda haber algún error, que no está nada mal irse fijando, lo que demuestra atención y demuestra perspicacia también. Le damos un ancho y le damos un alto, que es el total que va a tener. Recuerda que este alto no hay ningún problema, porque posteriormente vamos a dejar partes que son para introducir contenido. A medida que introduzcamos el contenido del modo en el que sea, recuerda que las tablas inmediatamente se va a expandir. Por lo tanto, si en el diseño final ponemos más texto o más imágenes, más lo que sea, en la parte ya la tabla automáticamente aumentará el tamaño. Por lo tanto, esto ahora simplemente es para crear el diseño, no, ni mucho menos es un límite. Creamos la tabla, por lo tanto, con un ancho, un alto y sin borde, ni cel padding ni cel spacing. Aquí vemos el diseño final, que es parecido, aunque tiene alguna diferencia respecto al que hicimos en otro ejemplo. Lo simplifica el otro, simplemente para no tener que usar tantas tablas anidadas, que haría muy largo el vídeo tutorial, sin aportar nada más que ocupar tiempo, ya que era hacer lo mismo más veces. Si observas aquí, hay una diferencia, incluso en la imagen, en la otra en la que usamos, aunque no tenía importancia, esto no concordaba justo porque quité esta barra de encima, y entonces este espacio no quedaba justo encajado aquí tal como está perfectamente. En este caso, como vemos aquí, tenemos en la primera fila, por lo tanto, la imagen, el logo, y tenemos esta barra superior. Ahora recuerda que aquí no vamos a utilizar tablas anidadas. Aquí lo vamos a hacer teniendo en cuenta para cada uno de las celdas que vamos a crear, esta celda que va a ocupar este logo, esta celda que va a ocupar esta barra, tenemos que saber el número de filas y en su caso el número de columnas que van a ocupar. Aquí, como vemos, esta imagen ocupa más de una fila, se extiende esta fila y esta fila, por lo tanto 3, mientras que esta otra barra se extiende bastantes columnas. En este caso son 7 columnas. Pues es justo lo que tenemos que medir. Ya digo que esto, en fin, echar estas cuentas puede parecer un poco exagerado, pero es importante entenderlo, que es lo que estamos intentando hacer aquí. Por lo tanto, vamos a crear una primera fila que va a tener estas dos celdas, una con esta imagen y otra con esta otra imagen.
Ya digo, vamos a apurar un poco más. Creamos una primera fila de R y ahora dentro de ella, como decíamos, vamos a poner dos celdas que van a incluir una imagen cada una de ellas, aunque diferente en cuanto a ancho y alto, y por lo tanto en el número de filas y columnas que van a ocupar. Creamos entonces la primera de las celdas y le damos un round span de 3, que recuerda que son las filas que va a ocupar la imagen. Y ahora aquí simplemente, de nuevo, incluimos la ruta a la imagen que queremos poner. Bueno, recuerda, es muy importante siempre el tema de los sangrados. De nuevo, al hacerlo así directamente, pues hay cosas que se van olvidando, es lógico. Y ahora, bueno, pues hacemos lo mismo para la otra fila, que recuerda que en este caso lleva la otra imagen, que es esa barra alargada, que en este caso lo que hace, ocupa una única fila, pero va a ocupar 7 de las columnas que creamos en nuestro sitio. Por lo tanto, tenemos que utilizar un call span de 7. Bueno, o sea, esto también es mucho mejor hacerlo con el uso del propio Dreamweaver. Aquí ya lo crea, y ahora aquí introducimos de nuevo la ruta a la imagen con su ancho, alto, que aquí tenemos. Si vamos ahora al diseño, vemos como tenemos en la tabla creadas dos celdas. Pero recuerda que ahora le estamos indicando tanto a una como otra que ocupen un número de filas o un número de columnas que de momento no existen, por lo tanto de momento se extienden. Como vemos, aquí tenemos la imagen y aquí tenemos esta barra, el logo y la barra. Ahora, a medida que vayamos incluyendo el resto del contenido, se irán adecuando. Aquí indicamos que ocupe 3 filas, por lo tanto, las 2 filas siguientes que ocupemos en esta parte no ocupará espacio, ya que estará ocupada por esta misma celda con esta única imagen. Esta es la función de round span, y lo mismo aquí con las columnas, la función de call span. Y ahora vamos a añadir una nueva celda, lo haremos en cada una de las filas, que va a incluir, como decíamos, ese spacer GIF en blanco que nos permita, en caso de que sea necesario, cuadrar alturas como ocurre en alguna de las celdas. Lo vamos a hacer, ahora lo veremos, lo tenemos que ir haciendo en cada una de las filas, y posteriormente veremos también como al final lo haremos con una última fila en la que pondremos en todas las columnas el spacer GIF también para concordar todos los tamaños. Lo vemos aquí ahora. En el código creamos una tercera celda que en este caso, como ves, el ancho no es 1 y lleva la misma altura que va a tener la barra de 33. En el diseño lo vemos aquí, simplemente es esto, ya que no ocupa, es un ancho de 1 que iremos incluyendo en cada uno. Y en este caso le damos el alto igual al que tiene para que concuerde con la barra. Siguiendo con el diseño, vemos que ahora la segunda de las filas, que recuerda que esta se va a seguir extendiendo por ella, en 3, por lo tanto la primera celda está ocupada ya por esta, va a llevar, como vemos aquí, los distintos menús. Va a llevar también esto, que en este caso encaja justo, lo que comentábamos aquí hace que sí que encaje justo con la imagen. Por lo tanto, en teoría, aquí por eso hace que los anchos no haya que poner, entonces vaya a ser 1. Si hubiera alguna diferencia, como hacíamos en el otro ejemplo, puedes probar reduciendo esto, y tendrías que cambiar entonces en las celdas de esta zona, le tendrías que dar al espacer ese, pues que en ese caso aparecería aquí el espacio en blanco, o tendrías que darle el color determinado, o aquí. Creamos entonces esta segunda fila con las celdas que contienen el menú, que son todas menos una, por lo tanto tendremos que usar en una de ellas el call span 2, el resto simplemente es crear las celdas.
En este caso vamos a pegarlo. Vemos aquí, esta es la parte que ocupa una fila, TR, TR, y dentro las celdas, que para que sean 8, vemos en una de ellas utilizamos un callspan 2, y el resto, como vemos, simplemente son sus tamaños y la altura, y de nuevo el spacer, que utiliza la misma altura de todos, de 40, y el ancho de nuevo de 1. Si lo vemos ahora en diseño, de momento observa el diseño, cómo se va adaptando con los contenidos. Si volvemos al diseño completo, ahora en la tercera de las filas vamos a incluir este contenido que aquí vemos, que por lo tanto es una imagen, y después también la celda donde el spacer, en la que se llama spacer HID, el espaciador, ese espacio en blanco, ocupará de nuevo 1 y su misma altura. Observa que ahora esta imagen que incluimos en esta celda, por lo tanto esta celda se va a extender por la tercera fila, que es la última que ocupa esta, pero también por la cuarta, que va a ser donde vaya esta. Por lo tanto aquí ahora tenemos que ponerle en roundspan 2. Y callspan, si lo observas, es exactamente el mismo de arriba, por lo tanto 7 se extiende a lo largo de todo este espacio. Ponemos, por tanto, eso en la tercera de las filas. Aquí vemos la tercera de las filas, que está formada por dos celdas. La celda que contiene la imagen, que como decíamos se extiende con un callspan de 7 y con un roundspan de 2, que en este caso recuerda que coincidiría con las filas 3 y 4. La imagen con el tamaño que tiene, y posteriormente de nuevo el espaciador, que concordamos en cuanto al tamaño con respecto a la parte que ocupa de la imagen con la que tiene debajo, con la que va a llevar después en otra celda. Esta altura que va a ir apareciendo en cada uno de los spacer HID hace referencia, dependiendo del número de filas por el que se expanda, la diferencia que haya respecto al tamaño total que tiene que ocupar. Veremos como ahora, cada vez que utilicemos el height, le tendremos que ir dando una altura. Esto, si hubiera que calcularlo a mano, desde luego que es complicado. Habría que ir mirando las filas que ocupa, cuál es la altura total de la fila, y restarla respecto al tamaño que ocupa el resto. Lo mismo veremos en la última fila, en la que haremos lo mismo con los anchos para cuadrar todas las columnas, todas las celdas. De todos modos, recuerda que esto lo hace el imagen ready, y aquí no es tanto el tener que echar las cuentas como saber, una vez que tenemos el código, cómo está escrito, cómo se hace y cómo podemos readaptarlo según nuestras necesidades. Esa es la función fundamental, no después tener que estar escribiendo el código, porque eso de escribir código pues se intenta hacer siempre que hay que hacerlo de la forma más automatizada posible, pero para poder hacerlo bien es necesario saber en cada caso qué se usa, por qué se usa y de qué modo, en qué sitio se usa. Aquí vemos de momento la estructura del diseño, adaptándose en cada caso al número de filas y de columnas que le indicamos. Hasta que no esté en totalidad no puede saberse. Recuerda de nuevo que se trata ya de un diseño complejo y que por lo tanto hay que tener en cuenta todos y cada uno de los elementos para que encajen perfectamente. Si volvemos ahora al diseño final, la parte que vamos a crear ahora es esta fila, que se extiende, como vemos, de nuevo por bastantes filas. Van a ser 4, coincide, ocupa esta, la cuarta, pero después también se extiende por esta y la última, que será la que utilicemos también para crear en esa última fila los distintos anchos para que encajen. Por lo tanto, tenemos aquí una nueva celda que va a tener que tener un roundspan de 4. Se extenderá desde la cuarta fila hacia abajo, y por lo tanto esto le permite encajar con esta y también quedar justo al lado de esta. Así que por lo tanto vamos a crear ahora esa fila. Pegamos entonces esta nueva fila,
Y observa que en este caso, en la primera de las celdas, le damos un round span de 4, las filas que se va a extender hasta la última ya, y en este caso ocupa la primera columna, igual que ocurría. Recuerda que tiene el mismo ancho y por lo tanto ocupa la misma columna que la primera que utilizamos de el logo. Y posteriormente de nuevo utilizamos el espaciador y concordamos el tamaño, en este caso con un alto de 127. Si vemos el diseño, observa como ahora en este caso esto ya encaja. Y ahora cuando pongamos las otras filas abajo, esta irá hacia arriba, la que tendrá más, e irán encajando. Pero ya tenemos aquí esta nueva imagen dentro del diseño general. Continuamos con la siguiente fila, que es la quinta de las filas que estamos creando dentro de la tabla y que va a contener esta imagen que se extiende por una única fila y esta otra imagen que se extiende por dos filas. Por lo tanto, aquí tendremos que darle el call span que ocupe el número de columnas, que en este caso son 4, y aquí tendremos que darle el número de columnas que ocupe y también como filas el round span 2. Lo hacemos, observa la primera de las imágenes, el call span, como decíamos, 4, ocupará por lo tanto una única fila, y la otra imagen que ocupa 3 columnas y ocupa 2 filas. Y de nuevo también para encajar creamos ese último de ancho sigue teniendo 1 y el alto en este caso de 71. Observa si ahora vamos al diseño, cómo ya van encajando las distintas partes. En este caso vemos como aquí estos espacios se irán reduciendo a medida que vayamos creando nuevas filas y llenándolas con el contenido. Seguimos creando el contenido y ahora esta fila que, como vemos, tiene un call span de 4 igual que la de arriba y un round span se extiende por esta fila y por esta otra fila. Y ahora, a diferencia de lo que ocurre en las otras, aquí no incluimos una imagen sino texto donde podemos poner contenidos, por ejemplo. Lo pegamos de nuevo, ya como vemos el proceso sigue siendo el mismo. Tiene donde llevamos el texto un call span de 4 y round span de 2 y posteriormente de nuevo encajamos con el uso del spacer. El siguiente es también para el otro texto, que ya ponemos también porque no tiene ninguna novedad, un call span de 3 y de nuevo el espaciador para encajar. Ahora el contenido ya está completo, todo lo que queremos incluir, pero si ahora vamos al diseño, observa que en cuanto a la localización relacionada con la altura está todo ya perfectamente encajado gracias al uso del spacer head. Sin embargo, observa cómo en cuanto a el ancho no es así y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es crear una última fila que utilizaremos de nuevo con espaciadores para hacer que concuerden las celdas en cuanto a ancho. Es lo que nos queda por añadir en la tabla. De nuevo se hace simplemente mediante restas, sumas y restas para ver lo que tiene que ocupar cada una. Un poco latoso, el que le gusta hacerlo a mano pues puede ser un entretenimiento, si no pues repito que eso no es lo fundamental. Aquí no estamos para aprender a restar sino para aprender la estructura de un diseño web. Pero sí es importante ver cómo este diseño, ahora lo vamos a ampliar un poco para ver completo el diseño, que como ves ya es más complejo que el que hiciéramos en el anterior ejemplo con tablas anidadas, cómo mediante el uso ahora de ese sistema del spacer head de
una imagen en blanco y dándole a cada una vamos a tener que utilizar tantas columnas, tantas celdas como las que hayamos utilizado en el diseño, que son 8, y ahora tendremos que ir dándole a cada una un ancho, adaptándolo. Ese ancho, ¿cómo se determina? Pues depende del número de call span que tengan las distintas celdas anteriores. Para adaptar en aquellas donde no haya ocupado, tendremos que poner entonces esa imagen en blanco con ese ancho. De nuevo se puede hacer, tendríamos que ir mirando el call span de cada una de las imágenes y restando para ver qué tamaño ponerle. De todos modos, ya digo que eso, pues en fin, no es ni mucho menos necesario hacerlo, y vemos la diferencia si ahora creamos esta última fila, le creamos 8 celdas y a cada una le incluimos esa imagen Space Here. El alto va a ser en este caso para todos 1, igual que en el otro caso era el ancho 1, y ahora le damos a cada uno un ancho dependiendo, desde luego la suma va a ser el ancho total de la tabla, y dependiendo de la distinta cantidad de call span que tengan para equilibrar los tamaños. Vemos ahora el diseño y observamos cómo ahora encaja todo perfectamente, y entendemos también el uso que tiene ese spacer HIF que se utiliza para la creación de este tipo de imágenes web. Pues una vez visto el código completo para tener este espacio web, en el que ahora aquí pues podríamos incluir texto, nuevas tablas, nuevas imágenes, lo que quisiéramos, algo que ya doy por supuesto que sabes, igual que posteriormente aquí pues ya sabes perfectamente cómo tenías que hacer para poner un enlace. En fin, cosas que ahora no vamos a explicar, en su momento son desde luego tratadas a lo largo del curso. Vamos a dedicar lo que queda de este video tutorial, de nuevo, igual que hicimos en el anterior, a ver cómo podemos llevar a cabo una creación igual a esta, mediante el uso de imagen ready, a partir de una imagen de fondo. No vamos a ponernos aquí cómo creamos la imagen, eso se puede hacer con Photoshop, los que sean muy agudos, y si no, pues en fin, siempre, como diría un cubano, hay que saber buscarse la vida. Inventar. Aquí tenemos la imagen en el Image Ready para los puristas, programa que, como todos sabréis, acompaña a Photoshop, y a diferencia de con Dreamweaver, en este caso sí que es cierto que no hemos dedicado videotutoriales a él, aunque en varias ocasiones lo he pensado porque de luego es muy práctico, sobre todo para el trabajo de diseño web. De todos modos, ahora no es el momento, vamos a centrarnos en lo fundamental para poder hacer esto, que desde luego es una de las partes más útiles del Image Ready, aunque tiene otras. Para empezar, decir que estamos trabajando con una imagen en formato PNG. Esto es creado en Photoshop, en PSD, que ninguno me venga preguntando ahora cómo creé este logo, porque este logo yo no lo creé. Incluso yo, dibujando, reconozco, no hay nada mejor que saber las propias limitaciones de uno, que soy muy malo, y por lo tanto yo no he hecho el dibujo. El diseño, lo que estamos haciendo ahora es crearlo para la web. Seguro que hay gente que es buenísima y puede hacerlo. Yo reconozco que esto no lo hago. Utilizo Photoshop y puedo hacer montajes, pero no dibujo. Así que una vez hecho con Photoshop o conseguido algún tipo de imagen PSD de Photoshop, para utilizarla en Image Ready es mejor convertir la imagen, no utilizarla en PSD. Esta es una imagen que PSD ocupa mucho y en Image Ready tarda mucho en cargar y es difícil trabajar con ella. Por eso es mucho mejor convertirla en PNG. En la calidad de imagen prácticamente no pierde nada, y ahora ya no necesitamos las capas que se utilizan para esto que estamos haciendo en concreto. En Image Ready se puede trabajar perfectamente también con capas, pero ahora no. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la herramienta de selección de sectores, que nos permite cortar la imagen en todos los trozos que queramos, que es justo el objetivo que buscamos, que esta imagen ahora nos aparezca en nuestro diseño web y en los trozos que queramos. Ahora podemos conseguir que esta imagen, que por ejemplo no es perfectamente cuadrada o rectangular, incluirla dentro de un rectángulo, y lo mismo ocurre con todas las demás. Por lo tanto, vemos como utilizando la herramienta Slice Tool
del corte vamos a crear sectores de la imagen que posteriormente el propio ImageReady nos convierte en una página web con el código muy similar al que estuvimos creando nosotros ahora. Así que seleccionamos el Slide Tool y ahora lo único que tenemos que hacer es ir cortando la imagen justo como queremos que aparezca. Queremos que este sea un corte. Lo podemos hacer un poco más, un poco menos, así por ejemplo, y ahora observa que una vez creado podemos también afinarlo. Se podría hacer también desde la ventana, en uno de los paneles, se le puede dar un ancho y un alto justo que queremos que tenga el sector. Ahora no lo necesitamos, pero sí que si queremos ajustar para que ocupe un poco más o menos, lo podemos hacer con estas flechas. En este caso queda así bien y seguimos creando sectores. Ahora hacemos uno para cada una de estas imágenes. Este, por ejemplo, como vemos aquí no nos deja, pues simplemente lo creamos lo más parecido posible y después lo que hacemos es ampliarlo. Si hay problemas para trabajar, simplemente ampliamos la imagen también para poder afinar más y que nos quede justo, sobre todo aquí en estos que son los botones, que no cabalguen unos en otros, sino que ocupe justo cada uno su propio botón. También, como decía, si queremos acercar la imagen, control más, bueno, primero seleccionando esta ventana, control más, y se nos aumenta el tamaño y podemos acercarla para afinar todo lo que queramos. Hacemos lo mismo para el resto de los botones, que a partir de ese momento se convierten, por tanto, en imágenes separadas para nuestro diseño web. Lo hacemos con cada una de ellas. Seguimos haciéndolo y aquí la última, que es esta que utiliza para encajar, y ya tenemos de momento el logo y ya tenemos estas imágenes. Bueno, lo hacemos también, recuerda, con esta de arriba, que es esta barra. Hay que justo poner los sectores. Si acabáramos de hacerlo, estuviera deseleccionado, recuerda que junto a esta imagen para cortar hay la otra de seleccionar las distintas que ya existan y llevar a cabo modificaciones justo con los bordes donde aparece la posibilidad de redimensionar, modificar en definitiva. De momento estamos creando otra que queremos hacer. En este caso esta imagen, si recuerdas, la hicimos, porque en fin, para no hacerlo más complicado, así, todo a lo largo, pero podríamos también hacerla así, después abajo, donde va lo del dominio, eso, hacerlo imágenes distintas. Eso ya simplemente lo que uno quiera. Igual que esta otra barra que va aquí, podemos ponerla arriba, podemos ponerla abajo. Eso cortamos según queramos que sea el resultado final. Hacemos lo mismo con esta. Ya en general se adapta justo a los bordes para ocupar el espacio. Y observa como ya tenemos prácticamente todo creado. Ahora aquí creábamos una. Bueno, esto ahora no está ampliando. Bueno. Creamos esta en caso de que no salga, que no sale, pero esto recuerda que de nuevo que no es problema. Bueno, perdona, que estamos creando mal. Es esta para empezar, esta otra imagen, y simplemente la ampliamos para que nos ocupe hasta ahí. Esta otra imagen que ocupaba hasta aquí. Y ahora esto que era aquí, como vemos, están imágenes, pero posteriormente nosotros lo que queremos aquí es incluir texto. No sé qué justo si va así, pero creo que también. Y aquí también texto. Bueno, de nuevo, si no nos va, la hacemos primero y después la ampliamos un poco. Esto ahora de momento lo dejamos como imágenes y después lo que hacemos, ahora lo vemos, cuando lo editemos en el editor web, lo quitamos la imagen y ponemos texto, simplemente es eso. Ahora de momento tenemos cortada ya la imagen como queremos que aparezca, con las partes, aquí es donde vamos a poner enlaces a los menús, las imágenes para que encajen perfectamente y aquí los lugares donde queremos que vaya texto después. Si quisiéramos que esta imagen también apareciera, pues separamos. Esto creo que no necesita más explicación, está más que claro. Bueno, pues una vez hecho, en este video tutorial, a diferencia de otros, vamos bastante rápido. Bueno, pues mejor, yo creo que lo fundamental que tenemos que explicar está explicado. Y ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo para web, para que nos cree, por lo tanto, el código HTML, el propio programa ImageReady. Lo podemos hacer de distintos modos.
podemos hacerlo también optimizándolo para que ocupe menos. En este caso, en fin, ahora no vamos a entrar, ya dijimos que no era ahora el momento para ver el programa ImageReady. De cualquiera de los modos, si ya lo guardamos alguna vez, pulsamos sobre Update HTML, aquí nos aparece para que lo guardemos, nos indica el tipo en que queremos guardar, HTML, y le damos un nombre, y observa que aquí ponga también que salve las imágenes. En este caso lo voy a guardar, para que no haya problema, en el mismo sitio donde lo tenía guardado antes, con otro nombre, para que me lo guarde en una carpeta. Las imágenes las crea una carpeta llamada Image en inglés. Los enlaces los crea con eso. Si quisieras cambiar la carpeta, habría que cambiar los enlaces. Automáticamente lo hace de ese modo. En este caso lo tengo aquí guardado, lo voy a guardar sobre otra copia que había antes mío, copia HTML. En caso de que no tuvieras guardada una copia, pues le pulsabas sobre File Save As. Esto, bueno, imagino que a estas alturas el que no sepa hacerlo pues ya tendría un problema. File Save As, y lo salvas con el nombre, como tipo HTML, y con el nombre que quieras. Pulsamos sobre Abrir, y nos ha creado ya el nuevo ejemplo. Si lo queremos crear de cero la primera vez, lo mejor, le pulsamos primero sobre Optimize para que nos salga el tamaño más adecuado, y posteriormente pulsamos sobre File, Save Optimize As, y ahora aquí le indicamos que nos guarde HTML e imágenes. HTML en Image, aquí lo tenemos, y le damos el nombre que queramos, lo queremos guardar, y nos guardará con el nombre que le indiquemos aquí, y las imágenes en una carpeta en el mismo directorio donde esté el archivo HTML, llamada Image. Lo hacemos, pulsamos sobre Guardar. Si hay alguno que ya estuviera, pues pulsamos sobre Replace, y con esto ya nos lo ha creado. Si ahora lo abrimos, observa aquí que es justo el que hicimos, aunque el nombre siga siendo el de antes. Es el tutorial HTML, como lo acabamos de guardar, y ya lo tenemos aquí cortado según indicamos. En los sitios donde queremos que aparezca texto, queda aquí y aquí, pues simplemente seleccionamos, pulsamos Supra, y ahora ya nos queda aquí, así de sencillo. Bueno. Y el otro sitio que era aquí, pues lo mismo. El resto ya lo tenemos cortado. Ahora aquí podemos incluir los enlaces, lo que quisiéramos. Y si vamos a la parte de código, verás como el código que nos ha creado es prácticamente igual que el que hemos estado nosotros haciendo antes. Y en este caso aquí nos crea automáticamente esos espacios necesarios mediante el uso de esa imagen en blanco a la que le llama siempre Spacer GIF. Pues ya vemos otro sistema para crear complejos diseños web. En este caso mediante el uso de ImageReady, el uso de Photoshop, es una extensión del propio Photoshop. Bien, pues seguiremos en el próximo video tutorial, aún tratando otros temas relacionados con el diseño basado en tablas, antes de seguir, ahora sí, ya entrando en temas con más sustancia. Los primeros ya sé que eran muy sencillos, pero creo que era imprescindible tratarlos para hacer un curso completo. Empezaremos ahora pronto a ver la creación de formularios, que es uno de los temas clave, sobre todo para los que quieran profundizar en el conocimiento de códigos como PHP o similares. La necesidad de estar creando formularios es constante y, por lo tanto, hay que crear formularios HTML. Veremos todo lo relacionado con ellos en los próximos videotutoriales, aunque ya digo que el siguiente aún seguiremos hablando sobre diseño con tablas, que quedan aún unos cuantos temas interesantes que tratar. Será muy pronto. Os habló Jesús Conde.